Buenas tardes, bienvenidos a una nueva actividad de la Fundación ALEM. Nosotros a lo largo de estos años estamos haciendo muchas actividades de discusión pública sobre temas de interés de la política pública y además tenemos una escuela de formación que realiza cursos muy reconocidos. Y con esta charla estamos iniciando un ciclo que se denomina Formación Ciudadana y Defensa de la Democracia. Y estamos muy contentos de desarrollarla. Ya en estos días van a estar enterándose de las otras actividades que vamos a hacer de acá a fin de año para que ustedes puedan ser parte y la puedan compartir también. Eh, esta charla específicamente de transparencia y lucha contra la corrupción. Tenemos dos excelentes expositores, María Gracia Andía y Martín D'Alessandro. Y ahora le voy a dar la palabra a quien coordina la comisión nuestra de políticas de transparencia, que es Martín Escoto, que aparte es el tesorero de la Fundación ALE. Adelante, Martín. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Quizás, hacer una pequeña introducción de unos breves minutos respecto de la situación de la corrupción, cómo se encuentra arraigada en la historia de la Argentina, para que después tanto Martín como Gracia quizás puedan dar sus explicaciones o nos puedan, en ese sentido, explicar desde la sociedad civil y desde la experiencia de Gracia en la función pública, eh, algunas de las causas que generan este fenómeno de la corrupción en la Argentina. Lo que es que la corrupción se encuentra presente desde el mismo nacimiento de la Argentina. Hay, en los libros de historia encontramos dos hechos puntuales, ya uno de 1812 con la compra de armamento a empresarios ingleses, y el otro hecho también importante, reconocido en la historia, es el empréstito que tomó la provincia de Buenos Aires en a la Baring Brothers en 1821. Desde ahí en adelante han sido repetitivos los casos de corrupción en Argentina. Uno muy resonante fue la construcción del edificio del Congreso Nacional entre 1807 y 1904, costó 5 veces más el presupuesto oportunamente asignado, y los diarios de la época lo llamaban el Palacio de Oro por el onerosísimo costo que implicó el edificio. De ahí, bueno, podemos citar muchísimos casos de corrupción entre el año 1976 y 1983, dictadura militar, la construcción de la infraestructura para el Mundial de Fútbol del año 1978, la represa Yacyretá, la estatización de la empresa Ítalo-Argentina de Electricidad. Durante el gobierno de Menem, entre 1990 y 1999, casos que seguramente todos recordarán, como el caso SWIFT, la venta de Ecuador, la venta de Intel con María Julia Alzogaray, el caso de PAMI con Matilde Menéndez y el sobreprecio de los medicamentos, la venta del predio de la sociedad, sobresueldos con fondos de la CID. 2002 y 2015, en el gobierno de el matrimonio Kirchner, casos como Skanska, sueños compartidos, causa vialidad, chicane calcográfica, el José López y sus bolsos, Otesur, los sauces, vacunatorio VIP, expropiación de YPF, etcétera. Hay obviamente ejemplos y casos de corrupción de todo tipo, para quizás poder analizar los motivos de por qué se produce la corrupción en la Argentina. Queda claro, sí, que un fenómeno de larga data. Hay periodos donde los casos de corrupción resultan ser considerablemente mayores, o más elevados que otros años. Por ejemplo, entre 1995 y 1999 en la justicia tramitaron 10, en la justicia federal, 10 causas de corrupción. Entre el 2000 y el 2021 tramitaron 12. Eh, Entre el 2002 y el 2003, que el 2004, ya entrando en el periodo de los Kirchner, entre el 2004 y el 2007, 65. Entre el 2008 y el 2011, 294.
Entre el 2012 y el 2015, 440 causas. Entre el 2016 y el 2019, 855. Estas causas corresponden al periodo de los Kirchner. Entre el 2020 y el 2023, 394 causas. Y entre el 2024 y el 2025, 92. O sea, en los últimos 30 años, justicia ha tramitado, la justicia federal, 2.100 causas eh, por distintos temas de corrupción. 85% de esas causas se abrieron a partir de 13. Solamente el 12%, 22% de las causas continúa en trámite. El promedio de lo que dura una causa, 11 años, y esos 11 años de su apertura hasta su cierre no implica que tenga una sentencia, sino que en ese periodo la gran mayoría de las causas terminan cerradas por un sobreseimiento, por prescripción o por falsa de medio. Hay una causa emblemática, la del enriquecimiento sin causa de Carlos Menem y Zulemita, que llegó a durar 25 años. Solo 7% de las causas iniciadas terminan con sentencia judicial y no todas con sentencia firme. Que hay dos tipos de corrupción. La corrupción de origen político, que está relacionada con el partido o grupo político que gobierna, y la corrupción de origen burocrático, que está relacionada con agentes o empleados estatales estables que actúan por su propia cuenta. Ambas corrupciones son y su arraigo provoca pérdidas millonarias al, al Estado. Ambas requieren de análisis y enfoques diferenciados para su erradicación. Que quizás podamos debatir hoy o podamos conversar hoy es por qué Argentina, si posee una aceptable existen tantos y de tanta magnitud y gravedad, ¿no? Los más resonantes se dan en el periodo que va entre 2003 y 2015, que fue el periodo del auge populista en Argentina, ¿eh? No resultaría o no resulta descabellado afirmar que el populismo se sustentó o se sustenta en una matriz de corrupción con el fin de sostener un político que les permita conservar ese poder y obviamente como consecuencia también en beneficio de ellos provoca el enriquecimiento de sus dirigentes. Bueno, hasta aquí esta breve interrupción. Seguramente Martín D'Alessandro y María Gracia Andía nos podrán esclarecer y ampliar un poco más eh, la situación que hemos planteado. Muchas gracias, Martín. Bueno, a continuación voy a presentar a los expositores. En primer término va a hacer uso de la palabra María Gracia Andía, quien fue titular del órgano garante del derecho de acceso a la información pública del gobierno de la ciudad desde su creación en el año 2018 hasta enero del 2025. María Gracia es doctora en Derecho y Políticas Públicas por la Northeastern University y abogada por la Universidad de Mendoza, donde también fue profesora, tanto en la Universidad de Mendoza como en la Northeastern, de grado y de posgrado. También es profesora en la Universidad de San Andrés, profesora de Derecho en grado y posgrado, y de posgrado en la Universidad del Salvador. Es miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Fue investigadora asociada del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, y también ha sido consultora de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Council of the Americas. María Gracia, un gusto tenerte con nosotros y bueno, los dejo con ella. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y por la escucha. Bueno, yo voy a poner una presentación porque voy a agarrar una de las variables de lo que un poco encaraba Martín en relación al tema de cómo abordar el tema de la corrupción, pero lo voy a hacer desde el lado de la transparencia como una herramienta y una variable que por lo menos hemos intentado pensarla como para combatir, o por lo menos un elemento más
para ir en contra de la corrupción. Entonces vamos a hablar un poco de la transparencia en el sector público y cuando hablamos en la transparencia en el sector público me voy a enfocar principalmente en cómo ha sido la evolución del derecho de acceso a la información a nivel regional, a nivel nacional y a nivel local, porque entiendo que el derecho de acceso a la información es uno de los derechos básicos que permiten una democracia saludable, así en conjunto con la idea de la libertad de expresión, la posibilidad de que esos derechos bases y fundamentales permiten la posibilidad de una democracia mucho más robusta. Y el derecho a acceso a información aparece como la base de lo que vamos a entender la idea del paradigma de la transparencia, ¿sí? Sin el derecho a acceso a la información, muchas veces la transparencia aparece más como un maquillaje con algunas, digamos, técnicas interesantes de gobierno abierto y demás, pero si no tenemos la regulación y el derecho a acceso a la información garantizado, lo otro queda meramente a modo, como decía, de maquillaje. Esta línea del tiempo es simplemente para ver dónde estamos hoy y cómo llegamos hasta acá. Y después vamos a ver hacia el final también cómo está el panorama, también regional y local. Cuando hablamos de acceso a la información, nos tenemos que remontar al 98, porque podemos ver que la ciudad de Buenos Aires es aquella que hace punta en la regulación de este derecho. Lo hace de una manera muy minimalista porque era el momento del desarrollo del arte del derecho en ese momento. Vemos que en esa línea del tiempo va transitando por distintos hitos que aparecen a nivel regional, como la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión. Estos son principios que plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después tenemos un hito local nacional, que va a ser el decreto 1172 del 2003, que es un decreto en ese momento icónico y de avanzada, incluso en la región, porque plantea, digamos, eso sí, como decreto, no como norma, no como ley, la posibilidad de empezar a pensar este derecho desde la transparencia del Estado. Sin embargo, nos quedamos, yo soy mendocina, así que para que nadie se sienta ofendido, nos dormimos la siesta mendocina y recién en el 2016 tuvimos la norma o la ley de acceso a la información pública que regulara todos los poderes del Estado. En el mientras tanto pasaron cosas, es decir, tenemos el caso Cló Reyes contra Chile, que es un caso icónico, es el caso que va a empezar a definir y a delinear y a precisar qué entendemos por derecho a acceso a la información. Este derecho de acceso a la información va a ser un derecho que está contenido en el caso nuestro, en el caso argentino, no solo en los tratados de derechos humanos, sino en el caso nuestro, en nuestra Constitución, porque los tratados de derechos humanos son parte del bloque de constitucionalidad de la Constitución. Entonces, tanto en la Convención Americana de los Derechos del Hombre y demás, este derecho va a estar contenido en esos artículos y va a ser un derecho que es reconocido por nuestra Constitución como tal. Después aparecen los principios del derecho de acceso a la información de la OEA, la ley modelo de la OEA en el 2010. Esa ley modelo va a plantear ciertas variables necesarias para que las normas regionales, ya sean nacionales o locales, tengan calidad normativa. Y nosotros vamos a seguir sin norma, sin ley nacional. Van a haber sentencias de la Corte Suprema, donde las organizaciones de la sociedad civil como ADC, como CIPEC, como Poder Ciudadano y algunos legisladores van a haber solicitado información pública al Estado, en general al Ejecutivo o a organismos de la esfera de la órbita del Ejecutivo como el PAMI, etcétera, etcétera. Y también, en el caso de Por Ciudadano, a la Cámara de Diputados. En general, todas estas sentencias van a exhortar al Congreso a la necesidad de sancionar una ley, a el reconocimiento de este derecho como un derecho humano y un derecho constitucional, y esa definición y esa extensión del alcance que tenía este derecho como base de la idea de la transparencia. Finalmente, se sanciona la ley en el 2016 y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que tenía esta ley minimalista del 98, se ayorna y digamos, sí, se adapta a los nuevos estándares que planteaba esta ley modelo de la OEA del 2010. Luego hay una ley modelo de la OEA 2.0 que va a recoger la experiencia de estos 10 años en la región y va a hacer punto en determinados ejes que enseguida los vamos a ver.
Si bien llegamos tarde con la ley y podemos decir sí, que somos como uno de los últimos países en sancionar su norma, lo que podemos decir que la parte positiva o la mitad del vaso lleno es que recogemos las experiencias de la región y tomamos esas lecciones aprendidas para plasmarlas en la ley. Sin perjuicio de decir que la ley tiene fallas y tiene problemas, tanto la ley nacional como la ley en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a mí me tocó implementar. ¿Por qué está el acuerdo de Escazú? Bueno, porque el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo donde Argentina podemos, digamos, enorgullecernos que lideramos este acuerdo y que lo ratificamos, una de las patas más importantes del acuerdo es el acceso a la información ambiental. Y además, si pensamos en el acceso a la información ambiental, este caso, que es el caso Clor Reyes versus Chile en el 2006, en general los primeros casos que movilizaron el reconocimiento de este derecho y que interpelaron a la sociedad en preguntarle al Estado tenían que ver con los temas ambientales. De hecho, este caso es un caso chileno donde se solicita información respecto a un proyecto de industrialización forestal. Está la negativa del Estado chileno, pasan por todas las instancias propias de las instancias locales de justicia y obviamente al terminar denegado llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué va a decir la Corte? Nos va a interesar lo que dice la Corte porque va a empezar a definir el alcance de este derecho. Va a decir que esta información es una información del interés público porque hay un contrato entre un Estado y dos empresas que van a hacer un proyecto con impacto ambiental. Va a hablar de los principios que vamos a empezar a entender, de los principios de la transparencia, va a hablar de la máxima divulgación, la necesidad de la transparencia en la gestión pública, la importancia del control democrático, es decir, la necesidad de hacer la rendición, la exigencia de la rendición de cuentas al Estado, de que lo que produce en información, lo que custodia, lo que posee es de todos y no del Estado. Pensemos que la transparencia es un paradigma que se ha ido instalando, pero que veníamos de un paradigma de absoluta opacidad, no de mala fe, sino de que incluso la gente que trabajaba en el Estado entendía como que esta información no se debía compartir. Y la idea de la legitimación amplia. ¿Qué quiere decir la idea de la legitimación amplia? Bueno, aquellos que son abogados entendemos esto, que es toda persona, independiente de que tenga algún interés subjetivo o legítimo, puede preguntar cuando la información es pública. No tiene que justificar ni el por qué ni el para qué, mientras la información sea pública. En esas reparaciones que va a exigir la Corte, porque va a entender que Chile ha violentado y vulnerado la Convención, va a exigir la entrega de la información, va a exigir la adopción de medidas y va a exigir la capacitación de los funcionarios públicos. Esto va a dar el puntapié para que Chile sancione en el 2008 su ley, que va a ser uno de los primeros países junto con México a entender esta ley de acceso a la información y la transparencia a nivel regional. Pero vamos a ver cómo también se quedó un poco atrás hacia el final de la presentación. Entonces, cuando hablamos de estos principios de derecho a la acceso a la información, hablamos que es un derecho fundamental, que es un derecho constitucional y humano, la necesidad de la accesibilidad de la información, que los estados deben adoptar legislación apropiada y quiénes son estos sujetos obligados en entregar esa información, en ponerla a disposición. Los órganos públicos de todos los niveles de gobierno, los creados por constituciones locales u otras leyes, los de propiedad del Estado o controlados por el Estado y organizaciones que operan con fondos públicos o desarrollan funciones públicas. Cuando yo les hablaba que íbamos a abordar la idea de luchar contra la corrupción desde la mirada de la transparencia, bueno, justamente la transparencia es una variable más y es un elemento más, no es ni el único para nada y no es suficiente, es necesario pero no es suficiente, para pensar en cómo transparentar y detectar situaciones, digamos, de corrupción. ¿Cómo? Porque tenemos esta faceta reactiva y esta faceta activa o de transparencia activa. La faceta reactiva va a tener que ver con esto de poder preguntarle al Estado, poder interpelarlo, poder hacer solicitudes de acceso, etcétera, etcétera. Pero mientras más avanzamos, y sobre todo en el avance de la tecnología y demás, encontramos que la faceta reactiva o la faceta activa es la que más nos interesa o la que más tenemos que hoy desarrollar, que es la necesidad de que el Estado tenga publicado en forma proactiva cierta información. Obviamente que las leyes de acceso a la información plantean un piso de la información que debe estar publicada. Ahora, la idea que también tenemos que pensar es que esto tiene que venir con un poco de innovación y empezar a pensar lo que vamos a ver después como transparencia focalizada, que es qué información le interesa al ciudadano, el Estado debe producir y poner a disposición.
Entonces, este derecho, que es un derecho en sí mismo, por el simple hecho de derecho de conocer, de saber, de que tenemos ganas de informarnos, o que estamos produciendo información porque somos una organización de la sociedad civil, porque somos un investigador, porque somos un periodista y simplemente es el mero hecho de conocer. Este derecho como un derecho que es una obligación del Estado, que el Estado produce información, la posee y la custodia y la debe poner a disposición de los ciudadanos porque tiene que trabajar en virtud y generar políticas públicas en virtud de ciertas informaciones empíricas y un derecho instrumental. O sea, en la medida que nosotros conocemos cómo gestiona el Estado, cómo gasta, cómo ejecuta, cómo subejecuta, etcétera, etcétera, también podemos conocer el ejercicio de otros derechos que tenemos nosotros como titulares de los mismos. Entonces, es un derecho instrumental, es un derecho clave, es un derecho llave que muchas veces para algún tipo de colectivo de clase media acomodada, por ahí no nos hace tanto eco, no nos interpela tanto, pero tenemos que entender que también es un derecho llave, sobre todo para aquellos que están en alguna situación de vulnerabilidad. ¿En qué avanzamos desde el punto de vista normativo? Bueno, acá es simplemente como para que tengan en cuenta que la ley que sancionan en el 2016 y la que se modifica en el 2016 también en el caso de Cava, toman ciertas variables de calidad legislativa que están muchas en ambas y algunas tienen diferencias en algunos puntos respecto de la otra, pero van a plantear los principios como modo de interpretar la norma, ya sea en el momento de la faceta reactiva, donde hay que resolver un reclamo, donde hay que entregar cierta información, pero también en el momento de entender cómo tengo que publicar esa información. Entonces, acá lo que más me interesa resaltar es aquello que tiene que ver con la no discriminación, aquello que tiene que ver con el indubio pro petitor, es decir, a favor del administrado, entender que si hay alguna duda en la interpretación de lo que debo publicar o de lo que debo entregar, tengo que estar a favor del que pregunta. También la idea del informalismo, es decir, aquellos que somos abogados entendemos que muchas veces los abogados entorpecemos el ejercicio de los derechos. Entonces acá es la posibilidad de que aquel que pregunta, pregunte con sus palabras, mientras la pregunta sea clara o sea con posibilidades de entender lo que se tiene que responder, pero sin necesidad de ningún tipo de ni de acompañamiento de abogados, ni de formalismos, etcétera. Disociación, es decir, en la medida que nosotros entendemos que la información que contiene un documento es público, pero hay algo susceptible de protección, la parte pública se debe entregar. Eso se tiene que transparentar. La presunción de publicidad, la gratuidad, el alcance limitado de las excepciones, es decir, ambas normas tienen excepciones porque a veces hay que proteger la información, esta tiene que ser utilizada, esas excepciones tienen que ser fundadas y aplicadas en forma restrictiva. Ya vamos a ver cuáles son para que tengan alguna idea. Y la idea de la accesibilidad que está en la ley de la ciudad autónoma, porque la accesibilidad no es solo que yo lo encuentre fácil, que esté estructurada, que tenga lenguaje claro y que se entienda, sino también entender que a lo mejor aquel que accede tiene alguna discapacidad, digamos, ya sea discapacidad visual, auditiva, o la posibilidad de acceder en virtud de los elementos que tengo yo para acceder a esa información, o incluso del entendimiento. La accesibilidad, digamos, cruza un montón de variables y tiene que ser un principio rector en estos temas. Bueno, obviamente, bueno, acá que me parece importante, todas estas normas nuestras, digamos, nacional y la local en el caso de Cava, tomaron como eje lo que planteaba la ley modelo, es decir, los principios, la transparencia activa, la legitimación amplia y dos temas interesantes que no dije recién, la necesidad de encontrar órganos garantes o autoridades de aplicación que garanticen el cumplimiento de estos derechos. Yo a veces digo, bueno, a ver, este es un derecho que tenemos todos en cualquier rincón del país, en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. Ahora, si yo no tengo una norma que me lo operativice o un órgano que me asegure que si eso no se cumple, yo puedo ir a quien reclamar, la verdad que puedo estar años para que me entreguen información. Entonces, los órganos garantes, las autoridades de aplicación, los plazos rápidos y expeditos, los principios aplicables y estas excepciones que, como yo bien dije, son de aplicación restrictiva y fundada. Esto es simplemente para que tengan un panorama de qué pasa en algunos países, en este caso en Norteamérica, los principios de transparencia activa y pasiva, el alcance amplio del derecho, los procedimientos de reclamo administrativo y judicial, es decir, la posibilidad de que yo tenga de reclamar
en forma rápida, expedita y gratuita en el ámbito administrativo y también la opción judicial, y no necesariamente que tenga que agotar la vía administrativa para exigir el reclamo en casos de que la información no me sea entregada. Acá también esto es solo visual, porque si no nos podemos llegar a dormir todos con los cuadros, pero para que tengan una idea de cómo son los puntos en relación a los países de Centroamérica. Generalmente también son plazos cortos. Esto también es Centroamérica. Acá tenemos eh, también los puntos que mencionaba recién. Acá sí tenemos más Sudamérica. En general, todos tenemos los dos aspectos de transparencia activa y pasiva, los plazos cortos, los procedimientos de reclamo administrativo y judicial. Y en el caso nuestro de a nivel nacional y a nivel de CABA, me parece importante destacar dos cosas. Si bien ambas leyes hablan de responsabilidad de los funcionarios públicos, ninguna de las dos leyes tiene un régimen sancionatorio específico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay leyes como la chilena y México, pero hoy México está viviendo un momento raro que después voy a contar un poquito, pero donde la posibilidad de que las autoridades de aplicación o los órganos garantes sancionen específicamente a través de regímenes sancionatorios específicos como multas y demás, permite el tornar efectivo que las resoluciones sean vinculantes. Las resoluciones de los órganos garantes y las autoridades de aplicación son vinculantes, pero al no tener regímenes sancionatorios específicos, ese enforcement, esa aplicabilidad efectiva, muchas veces carece de músculo y carece de fuerza real. Eso me parece importante como para tenerlo en cuenta en relación a las dos leyes. Las dos leyes, también, como dije, recogieron la experiencia. ¿Y qué pasó? Bueno, también en el ámbito nacional y en el ámbito local, el Estado en su totalidad, los tres poderes, son sujetos obligados. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esto no necesariamente ha pasado en todas las leyes de la región. Por ejemplo, la chilena, que es una de las primeras, solo es el ámbito del poder ejecutivo y su órbita de influencia, pero no el judicial ni el legislativo. Esto es un punto a favor. ¿Cuál sería el punto en contra? Que cuando se sancionaron ambas leyes, se pensó desde una idiosincrasia y desde un modo de pensar que el destinatario de esas obligaciones de la transparencia activa, la transparencia pasiva, en general era siempre el Ejecutivo. De hecho, al momento de implementar, hemos encontrado, cuando a mí me tocó estar a cargo de eso, digamos, las dificultades que encontraban otros poderes, dado que esas normas estaban pensadas desde la mirada del Poder Ejecutivo, que es el que está más acostumbrado a ser interpelado, el que está más acostumbrado a ser cuestionado, y los otros dos poderes están mucho menos acostumbrados porque la gente no pregunta, porque la información está más opaca y porque el paradigma de transparencia no ha permeado tanto sus instituciones. Sin perjuicio de decir esto, ambos poderes, los tres poderes, son sujetos obligados. Esto simplemente para que tengan una idea de lo que decíamos de la heterogeneidad de los sujetos obligados, es decir, tenemos el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, las empresas de propiedad estatal, los concesionarios, la auditoría, el Consejo de la Magistratura, es decir, que esos destinatarios son todos sujetos obligados de estas leyes. Es bastante difícil al momento de uniformar la aplicación de la norma, pero son todos sujetos obligados. La legitimación activa, como decía, es una legitimación amplia y no hay necesidad de justificar ni explicar ni el por qué ni el para qué de la pregunta que yo quiera realizar o de la información que quiera obtener del Estado. En cuanto a las excepciones, me parece interesante destacar dos que son generalmente las que más se usan. A veces se usan mal y ahí es cuando tiene que aparecer el órgano garante o la autoridad de aplicación en exigir la fundamentación o la explicación de por qué esa excepción procede o no procede. Pero en general, a las que más se recurre y son de aplicabilidad cierta es lo que tiene que ver con datos personales y con privacidad, lo que tiene que ver con seguridad pública, es decir, cuando hay un riesgo a la seguridad pública. El resto de las excepciones son de menor uso, tal vez cuando hay una estrategia judicial y que el Estado sea parte actora o demandada. Eso a veces, digamos, es parte de las excepciones a alegar, pero las dos más utilizadas son aquellas que mencionaba recién. En cualquier caso, si se deniega la información, la tiene que denegar un funcionario de jerarquía como un director hacia arriba, dado que hay responsabilidad política. María, te quedan Sí, 5 minutitos. me apero.
Bueno, transparencia activa, que me parece importante mencionar esto. Ambas leyes hablan de transparencia activa y mencionan claramente los aspectos que deben estar necesariamente publicados. La nómina de autoridades, las escalas salariales, permisos y autorizaciones, declaraciones juradas, estructuras orgánicas, etcétera, etcétera. Voy a pasar rápido porque quiero llegar a esto que hablábamos, digamos, la necesidad de pensar que toda esa información tiene que estar estructurada de una manera clara, entendible y actualizada. En ese sentido, digamos, si la información no es clara, no está en formatos abiertos y reutilizables, los estados, y en este caso los poderes, están incumpliendo con la norma. Y como yo decía, este es el piso de la transparencia activa. ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, nuestro país es un mosaico y es un régimen federal y eso hace que, digamos, tengamos muchas más complejidades a la hora de pensar la legislación en general. En el caso del acceso a la información pública, la ley es una ley nacional que obliga a los órganos nacionales y las provincias y la ciudad autónoma requieren normas locales o la adhesión a la ley nacional. Hay 3 provincias que en la actualidad no tienen ningún tipo de norma. El resto de las 24 jurisdicciones tienen normas que no necesariamente son de calidad normativa. De hecho, ven el promedio que plantea el informe es de 6,4, bastante malo en 13 puntos, pero todas tienen algún tipo de normativa al momento de esto que decíamos, operativizar el derecho o exigir la publicación de esta información que deberían tener publicados los estados. Esto es simplemente para entender las capas que tenemos en nuestro sistema federal y la complejidad que eso implica. Hay provincias, por ejemplo, el caso de Mendoza, que no solo es que necesitas la ley provincial, sino que además, en virtud de la autonomía municipal que planteaba la reforma del 94, los municipios debían adherir y si no adherían, no necesariamente estaban obligados por esa norma. Es decir, tenemos varias complejidades desde el punto de vista del mosaico normativo. Bien, esto para que tengan una idea cómo está el panorama del país. Transparencia activa solo Cava, Chubut, Jujuy, La Rioja, Mendoza. Vía judicial solo Cava, La Rioja, Mendoza y Santa Fe. Y régimen sancionatorio lo tiene Chaco, Jujuy, Mendoza y Río Negro. El resto no. Voy a pasar esto rápidamente en cuanto al diseño institucional. La ley nacional plantea, como yo les dije, una agencia por poder y además dentro de cada poder hay ciertas complejidades. Todavía aún hoy la Corte Suprema no tiene nombrada a lo que sería la Agencia de Acceso a la Información en el ámbito de la Corte. Sí hay un funcionario, pero no está nombrado de acuerdo al proceso planteado por la ley 27275. Sí hay un Consejo Federal que nuclea a todas las provincias donde están los representantes de mayor jerarquía vinculados a estos temas para uniformar o estandarizar los principios vinculados a la transparencia pasiva y a la transparencia activa. Em, Quisiera ir, voy a ir acá cuando hablábamos de que Martín mencionaba esta idea de que, bueno, que la corrupción viene de antes y de mucho, yo creo que es un problema inherente al ser humano, no solo a la República Argentina o a los argentinos. Entonces me parece que hay que generar un montón de variables relevantes como digamos, para controlar o para exigir, digamos, que aquel que ejerce la función pública sienta la obligación de realizar una gestión más eficiente y comprometida y tenga mayores incentivos para ser más responsable e íntegro. En ese sentido, cuando yo decía esto de la transparencia pasiva y la transparencia reactiva, acá me parece muy importante pensar cada vez más hacia la transparencia activa. La idea de preguntarle al Estado, de consultarlo, va a seguir existiendo como algo más bien residual, pero no podemos pero digamos, en estos tiempos donde la tecnología avanza, donde cada vez utilizamos más herramientas tecnológicas, tenemos que pensar que el Estado debe producir la información y ponerla a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas para lograr una mayor participación democrática, para generar un mayor control en el ejercicio de la función pública. Y algo que me parece importante resaltar, y me voy a ir directamente a cómo está el plano actual para ir cerrando, es que además del objeto de la transparencia, que tiene que ver con la actividad financiera, administrativa o política, a mí me parece importante pensar en la producción de la información por parte del Estado. Es decir, es la información que se produce no solo hacia afuera, digamos, hacia los ciudadanos, las ciudadanas, sino también hacia adentro de la información, hacia arriba y hacia abajo. Los que hemos trabajado en el Estado sabemos que el problema de la información es un problema grave,
no solo en cuanto a la interoperabilidad, sino en cuanto a compartir, a archivar y a tener esta información al momento de generar política pública, al momento de continuar una política pública y al momento de generar sinergia entre los distintos organismos. Entonces, este tipo de normas permiten efectos colaterales positivos en esa línea de pensamiento. Esto se los voy a mandar porque es bastante interesante, pero quisiera ir directamente a esto. Miren todo lo que quería hablar. Yo me entusiasmo y murieron en el intento. No, a ver, esto me parece importante de ver. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, hay intentos de avanzar, pero hay importantísimos retrocesos. Es decir, por ejemplo, la OEA planteó un avance de la adenda en la ley modelo respecto al Poder Judicial, que es uno de los más opacos y es uno de los más impermeables a la transparencia. O sea, no es tan fácil lograr que esta norma se entienda aplicable y efectiva respecto del Poder Judicial. Entonces, hay un avance ahí, un intento de avance de cómo trabajar con los poderes judiciales. Sin embargo, tenemos grandes retrocesos. En el caso del INAI, que era un órgano, un faro de referencia en relación al tema de acceso a la información y transparencia, lo cierto es que, gracias al INAI se destaparon varios casos importantes de corrupción en México, etcétera, etcétera, se ha producido una gran modificación respecto de su funcionamiento. Ha pasado todo de ser un órgano absolutamente autónomo e independiente a la esfera del Poder Ejecutivo. Ahora, no es solo un problema de una mirada que podríamos decir qué piensa este Ejecutivo en la transformación de estos organismos, sino también lecciones aprendidas de por qué esto terminó ocurriendo. Este organismo, yo creo que hubo un déficit de socialización ciudadana, es decir, vivía como en su propio limbo, no había mucho trabajo del acceso a la información con las comunidades vulnerables y con resultados e impactos positivos de cómo la transparencia impacta en la vida diaria de las personas. Empezaron a hacer un trabajo, pero llegó tardío. Y esto de que hablábamos recién, la variable de la transparencia a nivel pasivo o a nivel activo no puede trabajar sola para combatir la idea de la corrupción. Necesita integrarse a un sistema nacional de anticorrupción y trabajar también en forma coordinada con el Poder Judicial. Podríamos decir que estas son un poco las lecciones y los aprendizajes que hemos tenido de este retroceso que sufre México en relación a esta institución. Que en relación a nosotros como país, y voy terminando, se sancionó el decreto 2024 a nivel nacional. Es un decreto que introduce ciertas definiciones que también importan un retroceso, pero también hubiera sido una oportunidad de apertura y conversación respecto de aquellos que estábamos implementando normas en distintos niveles de los gobiernos. Porque, digamos, se introdujo la idea del abuso del derecho, la idea de la buena fe de la administración y del administrado, y la verdad es que en toda la región hay situaciones donde el administrado ejerce abusivamente a veces el derecho. Pero todo eso tiene también una experiencia regional que le ha pasado a Chile, le ha pasado a México, ha pasado en Brasil, ha pasado en Uruguay, que podría haber sido interesante una discusión abierta para pensar elementos que mejoraran el sistema, que estuvieran a favor del sistema de la agenda de la apertura y de la transparencia, detectando los trolls del sistema que a veces hacen que este se obstaculice al momento del funcionamiento. Lamentablemente este decreto salió sin ninguna discusión, sin ninguna apertura, sin ninguna charla y terminó siendo una herramienta que más que una norma que hubiera podido sumar a la experiencia de estos años de implementación, ha terminado siendo meramente un elemento de retroceso. Eh, Esto es lo que está pasando con Chile, que están tratando de pensar esta idea de avanzar sobre los otros poderes porque solo tienen el Poder Ejecutivo, dado que fue una de las primeras normas de la región. Bueno, para cerrar, yo creo que estamos en un momento crítico en relación a la idea de la transparencia, ya sea en su faceta reactiva como en su faceta activa. Creo que logramos un montón de conquistas que entiendo que podemos retroceder un poco, pero no vamos a volver a foja cero.
pero sí creo que tenemos que estar alertas en entender cómo hoy, con las herramientas de la tecnología, con la información que el Estado debe ir produciendo, podemos seguir transparentando para acercar a la administración con el administrado y tener esta herramienta y esta variable que sumadas con las otras permiten la detección de actos de corrupción. En forma solitaria no sirve de nada la transparencia, la verdad, y que es un elemento más que necesariamente requiere de un sistema para poder ser efectivo al momento de combatir o por lo menos detectar actos de corrupción. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María Gracia, por tu exposición. Eh, y bueno, a continuación va a exponer Martín D'Alessandro. A diferencia de María Gracia, que su formación viene del derecho, la formación de Martín viene de la ciencia política. Es graduado en ciencia política en la Universidad de Buenos Aires, se recibió de licenciado en esa universidad, donde después hizo la maestría en investigación en ciencias sociales y el doctorado en ciencias sociales también en la UBA. Es profesor de ciencia política en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Torcuato Di Tella e investigador del CONICET con sede en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales. Es cofundador y codirector de la revista Postdata de Reflexión y Análisis Político, una de las revistas más relevantes de ciencias sociales en el país, y también fue presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político y vicepresidente de la Asociación Internacional de Ciencia Política, y actualmente es presidente de la Fundación Poder Ciudadano. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Martín. Te escuchamos. Al contrario, gracias Pablo, y gracias a todos los amigos de la Fundación Alem por esta invitación a compartir este panel y este encuentro. Em, yo voy a tratar de ligar el tema de la transparencia y de la corrupción con la propia lógica del régimen democrático como un todo. ¿Por qué? Bueno, porque a pesar de todos estos avances que María Gracia nos contó en detalle, nosotros tenemos, para volver sobre el último punto que ella hizo, el decreto del Poder Ejecutivo argentino del presidente Milei el año pasado, restringe fuertemente el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía argentina, brinda una discrecionalidad enorme a los propios funcionarios para decidir qué ciudadano o qué periodista tiene buena fe para poder pedir información pública y por lo tanto para brindarla o no brindarla. Y esto se hizo, y esto trascendió públicamente y hasta hubo funcionarios que lo dijeron abiertamente, a partir de el enojo del presidente porque había ciudadanos que le preguntaban por si tenía 4 perros o si tenía 5 perros y cuánto salía o no salía la construcción de unos caniles para esos perros en la Quinta Olivos. Entonces, bueno, estamos hablando, por supuesto, de una confusión gigantesca entre lo público y lo privado y el origen de lo que puede ser uno de los mayores retrocesos, como decía María Gracia recién, respecto de la historia del avance de las luchas ciudadanas en Argentina y en otros países en favor del acceso a la información y por lo tanto de la transparencia. Por lo tanto, esto me lleva a querer trasladar, porque además lo coordinamos así con María Gracia con anterioridad, a tratar de entonces generar un mapa, un paisaje acerca de algunas de las vinculaciones posibles entre la transparencia y su contracara a la corrupción en términos del régimen democrático, insisto, en su conjunto. Entonces voy a tratar de plantear el tema desde 3 ligazones o 3 perspectivas distintas, pero a la vez son concomitantes, ¿no? Primero, desde el punto de vista de la democracia en tanto régimen electoral, después
la democracia en tanto régimen republicano y finalmente desde el punto de vista de la ciudadanía. Bien, entonces voy al primer punto. ¿Cuál es la eh, importancia del régimen democrático respecto del combate a la corrupción en términos sistémicos o el fomento en términos sistémicos de la transparencia? Porque claro, eh, en toda la historia del pensamiento político, de la filosofía política, desde Sócrates en adelante, uno de los problemas fundamentales de la disconformidad de las sociedades en todo tiempo y lugar con sus gobernantes es que las personas siempre, estas personas, los gobernados, están disconformes porque consideran que sus gobernantes son corruptos. Esto es una constante, esto es un problema que quizás esté en la naturaleza humana y que no vamos a poder solucionar, pero sí lo tenemos que tratar de mitigar. La existencia del régimen democrático es el primer gran paso para mitigar el problema de la corrupción y el fomento de la transparencia. Insisto, ¿la democracia resuelve el problema de la corrupción? Por supuesto que no, pero bueno, es esperable que en la democracia las normas se respeten más que en otros regímenes políticos, por ejemplo, el autoritarismo, por el simple hecho que son elaboradas las normas por políticos que son votados, ¿no es cierto? Eh, Además, eh, existe en la democracia la posibilidad que no existe en ninguna otra forma de gobierno, que es la posibilidad de echar de forma pacífica a los gobernantes, ¿no es cierto? Considero que son corruptos, perfecto, tengo la posibilidad de elegir a otros, los cargos son rotativos, ¿no es cierto? Hay límites a la reelección, por ejemplo, es decir, una serie de dispositivos institucionales que hacen o favorecen, ¿no?, la transparencia desde un punto de vista bien intuitivo, primario, básico, ¿no es cierto? Obviamente esto depende de que la ciudadanía tenga la intención de juzgar a los gobernantes que considera que son corruptos, porque si la ciudadanía considera que no importa que los gobernantes sean corruptos y por lo tanto los reelige, y por esa misma razón los gobernantes creen que no están siendo controlados y nunca van a ser castigados por una ciudadanía votando a otros, entonces no tiene mucho sentido este argumento que estoy haciendo, pero en circunstancias normales, si la democracia y la alternancia funcionan y si la ciudadanía está, como indican las leyes de la historia y del pensamiento político, enojada o preocupada porque sus gobernantes sean eh, honestos, entonces ahí tenemos una primer vinculación de por qué es importante el respeto de la lógica de la democracia si es que nos interesa la corrupción. Ese es el primer punto, bastante, insisto, preliminar e intuitivo. Segundo lugar, quiero mencionar, voy a tratar de ser breve, la vinculación entonces de la transparencia barra corrupción desde el punto de vista republicano, el segundo punto que quería hacer. Hay otra discusión histórica en la historia del pensamiento, desde que el mundo es mundo y las personas reflexionan sobre la política, que es una gran discusión que es la siguiente. ¿Qué es mejor? ¿El gobierno de los hombres o el gobierno de las leyes? Es una discusión básica que no se termina nunca. Empezó con Platón y Aristóteles y todavía lo seguimos discutiendo. La primera postura es, tengamos a los mejores gobernantes, formemos a los mejores gobernantes y ellos, si son buenos, van a hacer todo bien, van a ser honestos y van a tomar buenas decisiones. Eso podría decirse que es la escuela que inaugura Platón en la Atenas clásica. La respuesta a eso es la respuesta de Aristóteles. Es decir, eh, como es muy difícil que podamos tener gobernantes perfectos,
más vale diseñemos instituciones que puedan restringir o limitar a los malos gobernantes. Ese es el gobierno de las leyes, ¿no es cierto? La idea de que haya un entramado institucional para mitigar, combatir o luchar contra la corrupción. No es un problema de personas, es un problema de diseño institucional. Y acá la democracia entonces también tiene algo que decir, porque en tanto régimen republicano, la democracia tiene una serie de frenos y contrapesos para evitar no solamente el abuso de poder, sino también, digamos, no el abuso de poder político institucional, sino también el abuso de poder en términos de lo que significa la corrupción, que es un beneficio personal o privado, abusando de las posiciones de poder, ¿no es cierto? Entonces acá lo que hay es, insisto, la la importancia del esquema republicano, de lo que es la rendición de cuentas horizontal, nos gusta decir a los politólogos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que en el equilibrio del sistema general hay frenos y contrapesos. Por ejemplo, el legislativo tiene que controlar, una de sus funciones es controlar las acciones del ejecutivo. El Poder Judicial, una de sus funciones es controlar las acciones del Poder Ejecutivo, que siempre es, sobre todo a partir del siglo XX, el más peligroso, el que concentra más poder y el que más se puede tentar con el abuso de poder y con la corrupción. Pero además de esas, digamos, instituciones, de ese entramado institucional de equilibrio, también hay algunas agencias específicas, ¿no es cierto?, que están dedicadas a controlar o a reducir o a mitigar la corrupción. Por ejemplo, las auditorías, ¿no es cierto?, el control externo, como la Auditoría General de la Nación, está Jesús Rodríguez presente, lo veo, que fue presidente del organismo. Es decir, ahí están los defensores del pueblo, las contralorías, es decir, agencias específicamente, especialmente diseñadas para el control de los gobernantes. Eh, la agencia anticorrupción, incluso, ¿no? Pensada para, no para juzgar, sino para prevenir. Es decir, para prevenir o para juzgar ex post hay un entramado republicano específicamente destinado para eso. Si ese conjunto institucional, ¿no? Las de, podríamos decir, las de balance, como decía Guillermo Dolen, o el entramado institucional específico para promover la transparencia o controlar la corrupción, funciona bien, entonces quiere decir que hay más control, eso quiere decir que la democracia funciona mejor. Que la democracia funciona mejor quiere decir que hay una mayor calidad institucional, quiere decir que hay fortalecimiento institucional. Y eso es un factor, diría yo, indispensable, importantísimo para controlar el abuso de poder político por parte de los gobernantes, pero también para controlar, insisto, la corrupción. Lógicamente, siempre hay un pero, ¿no? Y siempre hay un contraargumento. ¿Qué pasa cuando hay países como el nuestro en los que este sistema legal no tiene la efectividad o el enforcement, ¿no? O la capacidad de castigar o la efectividad para prevenir? ¿Qué pasa cuando las capacidades estatales no tienen la capacidad de sancionar? ¿No? Entonces, bueno, da lo mismo presentar cualquier informe de cualquier rendición de gastos de campaña, como estamos viendo esta semana, o da lo mismo respetar los fallos de la justicia o los dictámenes de los órganos de control. Bueno, ese es un problema específico que no tenemos tiempo para dedicarnos hoy, más que decir que es importantísimo que haya una voluntad política y una decisión de la ciudadanía, no en desmantelar, en desguazar el Estado, sino en fortalecerlo, no hacerlo necesariamente más grande, pero sí más fuerte.
como se dice habitualmente, con mucho más músculo, porque eso es lo que la democracia necesita y es lo que la lucha contra la corrupción necesita por parte del Estado. Mi punto 3, entonces, es cómo pensar o cómo enmarcar este problema desde el punto de vista ya no de la democracia como régimen electoral, ya no de la democracia como entramado de instituciones preocupadas por el equilibrio republicano, sino desde el punto de vista de la ciudadanía, desde el punto de vista de la ciudadanía. Eh, la ciudadanía eh, muchas veces siente, y con razón, que todo este sistema, ¿no?, democrático que acabamos de describir no alcanza, tiene gusto a poco. Lo electoral no sabemos, no alcanza para combatir la corrupción. Bueno, no solamente porque hay actores corruptos, sino porque el sistema reduce mucho la cuestión. Por ejemplo, eh, cada 4 años tenemos un voto, ¿no? Y entonces, cualquiera de nosotros tiene un montón de opiniones sobre un montón de temas, pero sin embargo el sistema nos mete en un embudo, ¿no es cierto?, en un cuello de botella y nos dice, tenés un solo voto para expresarte. Bueno, yo quisiera poder expresarme en un montón de dimensiones diferentes y el sistema dice, no, tenés un solo voto y si tenés mucha mala suerte tenés que elegir entre Massa o Milei. Bueno, pero yo no puedo expresarme en estas condiciones. Necesito más para pensar el tema de la corrupción, para tratar de influir sobre una cantidad de temas diferentes. Y además, cuando voto, ese voto no necesariamente es un castigo, ¿no es cierto? Y además, eh, somos pocos los votantes que estamos informados, sabemos que la gran mayoría no presta demasiada atención a los pormenores de la información política. Entonces, ¿qué puede hacer una ciudadanía que está preocupada por el tema de la transparencia, preocupada por el tema del abuso de poder, pero que siente que el sistema de controles horizontales no es suficiente y que el sistema y encima que la gran herramienta que tienen, que es el voto, tampoco es suficiente para controlar la corrupción? Entonces, bueno, ahí es cuando aparecen las acciones ciudadanas de manera directa, ¿no? Podríamos decir. Es decir, el intento de controlar la corrupción no a través de los mecanismos institucionales habituales, sino por las nuestras, ¿no? Por las nuestras en movimientos ciudadanos o a través de asociaciones establecidas como a la que yo pertenezco, por ejemplo, Poder Ciudadano. Pero, ¿qué hacen los ciudadanos cuando sienten que el sistema tiene gusto a poco respecto del tema de la transparencia y de la corrupción? Bueno, trata de, primero, alertar sobre las fallas del sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, insiste, miren, señores, hace 16 años que la política no puede lograr un mínimo acuerdo para nombrar un defensor del pueblo. Entonces, acá hay un problema. La ciudadanía puede insistir sobre eso. La ciudadanía puede denunciar a los funcionarios, ¿no? Puede denunciarlos en sede judicial, de manera institucional o de manera extrainstitucional, o sea, ante la opinión pública, ¿no es cierto? Con los medios de comunicación, diciendo, miren, acá hay acciones presumiblemente corruptas. Por lo tanto, eso obliga, por ejemplo, a los jueces o a los fiscales, que cuando no actúan de oficio, a actuar, impulsados por una acción ciudadana, ¿no es cierto? También se puede vigilar el correcto funcionamiento de los límites institucionales o visibilizar temas que permanecen mayormente ocultos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en estos últimos días estamos viendo un tema
mayormente oculto, que es otra vez, es casi imposible salir de ese tema en estos días, que es, bueno, el financiamiento de las campañas electorales, el financiamiento de la política en general y el financiamiento de las campañas electorales en particular. Bueno, es un tema sobre el que se ha avanzado bastante, ¿no? La última reforma que fue importante, en 2019, la última reforma a la ley de financiamiento de los partidos políticos, puso un tema muy importante, que es la bancarización de los aportes, ¿no? Ya se pusieron topes a los aportes privados y se impuso en la ley la bancarización de los aportes. Entonces todos los partidos tienen que presentar un informe, ¿no es cierto? Una rendición, ya que son mayormente financiados por el Estado, tienen que presentar al Estado una rendición de sus gastos de campaña y de sus gastos de funcionamiento también. Bueno, pero da la sensación un poco que después de esa última reforma a esta ley, insisto, en 2019 ya nos dormimos un poco, o el sistema político se durmió un poco, y ahora nos encontramos que, bueno, la justicia le había rebotado el informe al partido UNITE de Espert de 2019. Ok. Pero si vamos al listado que está online de la cantidad de reportes, ¿no? de rendiciones, de gastos de campaña que son objetados o rebotados por la justicia, el listado es gigantesco. No es no fue un problema solo de Spert, es un problema de la política en general, ¿no es cierto? De estos personajes que tienen sellos y prestan los sellos, y entonces los candidatos dicen, no, yo no tengo nada que ver porque de eso se encargaba, no sé, el recaudador, el tesorero de la campaña. Entonces, la ley no responsabiliza legalmente al candidato. Bueno, hay un montón de temas que están ocultos y que creo que probablemente este escándalo de, del diputado expert pueda ayudar a que la ciudadanía los mueva y los visibilice, como está de moda decir ahora, para tratar de minimizar, insisto, temas de manera estructural. El problema de expert es un problema de expert, pero responde a una lógica de financiamiento de las campañas que todavía sigue siendo opaca. Para terminar, Pablo, para terminar, la importancia del respeto de la democracia como régimen y del republicanismo como principio, no solamente porque no nos gustan el contenido de las políticas públicas del gobierno A, del gobierno B, del gobierno C, sino de lo esencial que es para atacar uno de los problemas más importantes desde que el ser humano es un animal político que vive con otros, que es cómo puede sostenerse un régimen, en este caso el democrático, si los gobernados piensan que el sistema favorece la corrupción o el sistema eh, hace más opaco el funcionamiento de los que están destinados o que se postulan para gobernar. Esto yo creo que los políticos en general, no quiero ser injusto, pero en general, no se dan cuenta, digamos, en el corto plazo se favorecen de la avivada de tener cuentas paralelas y gastar en negro y de recibir plata quién sabe de quién para tratar de ganar o ganar posicionamiento en las próximas elecciones. Pero el daño, la erosión que estas prácticas cortoplacistas del financiamiento de la política o del abuso del poder o del cierre a la información pública, el daño, la erosión que le hace al propio sistema, yo creo que no se dan cuenta que están chocando contra o están erosionando las bases de un sistema del cual ellos mismos son los principales beneficiarios porque son los que finalmente compiten con el poder.
Bueno, me enojé tanto que entonces voy a dejar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por tu exposición. Nos pidió María Gracia, bueno, que la excusemos porque ya había avisado que se tenía que retirar un ratito antes. Si les parece bien, abrimos una ronda de preguntas para Martín, que terminó de exponer recién. Vamos levantando la mano. Pablo, yo tengo una pregunta. Eh, Martín, la semana pasada, primero muchas gracias Martín por tu exposición, muy buena. Pero la semana pasada en el evento de Poder Ciudadano hiciste una visión muy crítica de la situación actual en relación a transparencia, acceso a la información pública, que hoy nos volvés a ilustrar con eso. Pero me gustaría que profundices un poquito en este concepto que vos desarrollaste, que dijiste que el gobierno está asfixiando un canal vital de la democracia y que ahora detectar prácticas corruptas es más difícil que antes. ¿Contesto ahora o sumamos? Pablo, ¿qué te parece mejor? Porque veo que hay otra. Como vos digas. Si te parece, sumamos preguntas y después, porque tal vez se puedan repetir en partes, no sé cómo te parece mejor a vos. Sí, sí, perfecto, de acuerdo. Ok, vas anotando entonces las preguntas. Ricardo, Sí, buenas tardes, muchas gracias. Muy interesante las dos exposiciones. Yo quería saber si habían indagado un poco sobre la potencialidad de la inteligencia artificial, tanto en lo que se refiere a la protocolización de la norma como en el control, dado que, digamos, teóricamente, si están bien diseñados los algoritmos, pueden controlar muy rápidamente, por ejemplo, las rendiciones de cuentas de las campañas electorales y otras cuestiones, más allá de que, por ejemplo, en Estonia eso se ha implementado para el tema de las licitaciones. Así que no sé si ustedes han estudiado ese tema, tienen opinión. Muchas gracias. Tenés el micrófono apagado. Lo veo a Ricardo Carchiofi, que también levantó la mano. Hola, ¿me Adelante, escucha? Ricardo. Sí, sí. Sí, sí, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por las dos exposiciones. La verdad que he aprendido mucho, tema que es interesante escuchar la opinión de especialistas, de gente que ha pensado sobre el tema. Yo voy a consultarte, Martín, sobre un punto que quizás deriva de mi desconocimiento un poco de cómo enfocar todo esto. En ambas dos presentaciones el foco estuvo bastante puesto sobre el tema, obviamente normativo y el rol de los actores políticos, del gobierno y demás. Yo quisiera preguntarte acerca de en qué medida tenemos que también incorporar al sector privado en esto, porque los actos de corrupción siempre está involucrado. ¿Y en qué medida, me pregunto yo, si nosotros no tenemos alguna manifestación particular, singular, respecto de comparación con otros países? Si tomo un solo caso sobre esto, que es el tema del cumplimiento tributario. Y el incumplimiento tributario reiterado en Argentina, yo creo que es un caso extremo cuando lo comparamos con otros países, ha dado lugar a blanqueos reiterados de impuestos. Entonces aquí uno podría decir, y termino acá, pero esa es la consulta, que hay una suerte de entendimiento entre el sector privado y los actores públicos de que cada tanto legalizamos esto y lo damos por aceptado, incorporando un elemento claramente de corrupción, de desigualdad ante la ley. Esto es, además de las ineficiencias económicas y fiscales que tiene, vamos incorporando con leyes, porque de hecho sancionamos leyes para
decretar estos perdones tributarios y donde no es solamente el Ejecutivo, acá está involucrado el Congreso también y obviamente lo que es el sistema penal tributario. Entonces, y esto es un ejemplo, digamos, uno después lo podría llevar a la obra pública. Bueno, la anécdota que todavía está en los diarios sobre lo que está ocurriendo con el tema de los medicamentos y el caso de la Andis y demás. Entonces, pareciera ser que son formas bastante extremas. Yo no sé en qué medida en otros países se da con la misma intensidad. Muchas gracias, lo dejo ahí. Gracias. Diego Grau. Hola, buenas tardes. Gracias, Martín. Gracias a todos. Muy interesante. Una pregunta, Martín, que tiene que ver con un comentario que vos hacías con respecto a las opciones de los ciudadanos frente al voto, el arma que tenemos hoy en día como para poder ver nuestro futuro. En este sentido, la pregunta es la siguiente, y es una cuestión a lo mejor de preferencias personales. Partidos políticos con sus plataformas y con sus candidatos, como estábamos acostumbrados antes, o lo que vemos hoy en día, alianzas que se construyen, se destruyen en forma oportunista y con indefiniciones con respecto a sus propuestas. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista ciudadano para orientar este tipo de oferta política y la demanda ciudadana que no llega a satisfacer este tipo de de oferta que nosotros preferiríamos? Esa es la pregunta. Gracias. Ok, hago una pregunta, aprovecho también para hacer una pregunta. Tocaste una cuestión que creo que es central, que es la del financiamiento de la política. Eh, y a nivel internacional existen distintos modelos de financiamiento, los que son exclusivamente públicos, como por ejemplo el sistema alemán, los que reciben prácticamente todo del sector privado, como el estadounidense, sistemas mixtos como el nuestro, pero que en realidad los números estipulados normativamente son irrisorios. Y hace un tiempo el oficialismo planteaba, ante una posible reforma, ir a un sistema donde todo el financiamiento fuese o mayoritariamente de parte de los privados. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre los modelos de financiamiento, en particular con respecto a nuestro país? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Muy estimulantes todas. Voy a hacer lo que pueda con, con las respuestas. La de Agustín, sí, a mí me parece que el, el problema o uno de los problemas del gobierno actual, ¿no? Que identificado en este tema que estamos conversando hoy, que es la restricción del acceso a la información pública, ¿no? Eh, es un tema de una, digamos, centralidad y es un tema y es un indicador clave de la concepción del manejo del Estado que tiene el presidente y el actual gobierno, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la información pública es eh, el arma filosófica e históricamente más importante en la historia de la humanidad contra todo tipo de gobierno monárquico, autocrático o autoritario que se te pueda ocurrir, ¿no? Es un principio del iluminismo, es decir, es un principio general de la vida moderna organizada racionalmente, la publicidad de los actos de gobierno. Y acá, digamos, en este punto, que este punto es importante, podríamos recurrir no solamente a todo lo que nos contó María Gracia sobre la evolución de la preocupación específica sobre el acceso a la información pública,
sino que también podríamos poner a todos los filósofos y teóricos de la modernidad. Es decir, no estamos hablando de un detalle, estamos hablando de un elemento esencial del funcionamiento de la democracia moderna y de un elemento que hace al funcionamiento de las sociedades abiertas, diría Karl Popper, ¿no es cierto?, de los últimos por lo menos 200 años. Entonces, ¿cómo puede ser que ante una tendencia mundial hacia la apertura de los datos, hacia lo que María Gracia mencionaba como transparencia activa, ¿no es cierto? Abrir los datos, no pasiva, esperar a que te pregunten para contestar, sino ir a publicar de antemano, ¿no? Ex ante la información. Eso es la tendencia mundial, ese es el reconocimiento de prácticamente todas las democracias del mundo, que eso es un principio esencial. No es un detalle, es la columna vertebral de una concepción del poder, ¿no? Bueno, en ese punto tan esencial, el gobierno argentino restringe, ¿no? Eh, entonces, bueno, lógicamente que está esta idea de color insólito que ya lamentablemente nos estamos acostumbrando tanto, que es porque al presidente no le gusta que le pregunten por los perros, sino que para mí, sino que en mi manera de ver las cosas hay algo mucho más profundo que es que le molestan los perros, que es una concepción del poder y un posicionamiento frente a la democracia y a una savia vital del funcionamiento de la vida moderna y de la democracia, que es que los actos de gobierno y la información tienen que ser públicos. De este punto me quería agarrar yo, y te agradezco que me lo hayas preguntado, para plantear acá en esta conversación con ustedes la necesidad de pensar el tema de nuevo y conversémoslo y pongámoslo en un contexto más macro, porque no estamos hablando solamente de eh, un decreto o de un presidente que es caprichoso. Estamos hablando acerca de la forma en la que se puede vivir en última instancia. La democracia es eso y una democracia de calidad en última instancia es eso. Entonces, desde ese punto de vista, es una asfixia a un elemento central. Yo estoy de acuerdo. No estamos frente a un régimen autoritario ni al abismo de la democracia, pero eso ya prácticamente no existe más en el mundo. Bueno, los politólogos hablamos mucho de la erosión de la democracia. Ese es el problema del siglo XXI. La democracia ya prácticamente no se quiebra más. No es que salen un día los tanques a la calle y la democracia de un día para el otro no existió más. Eso está totalmente de modé. Lo que hacen los líderes autoritarios o con tendencias autoritarias ahora es ir desgastando a la democracia de a poquito, ¿no? Erosionándola, desgastándola con cositas que pasan por abajo del radar de manera imperceptible, ¿no? Y cuando te querés acordar, estás en el horno. Todos los politólogos, y es muy difícil de detectar, y por eso hace la discusión tan difícil y la respuesta que tienen que presentar los líderes nuevos y los partidos políticos nuevos tiene que ser inteligente, compleja y sutil. Por ejemplo, todos los politólogos estamos de acuerdo, bueno, y no solo politólogos, pero hablo por mi gremio. Todos los politólogos estamos de acuerdo en que Venezuela ya no es más una democracia. Pero no todos estamos de acuerdo en qué momento dejó de serlo. ¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso? ¿En qué momento cambió? Bueno, ahí hay discusión. ¿Por qué? Bueno, porque son todas medidas que en sí mismas son chiquitas, son inofensivas, hasta a la gente le gusta, les parece bien. Bueno, déjense de molestar a este tipo con los perros, dejen de abusar de la libertad que les da la democracia y pregunten cosas serias y no cuántos perros tiene el presidente. Bueno, entonces, eso plantea una exigencia a la dirigencia política, desde mi punto de vista, que tiene que ser un posicionamiento sofisticado frente a estos problemas que son ahora sutiles. Desde ese punto de vista, Agustín, es que me parece que hay que prender una luz muy fuerte de alerta porque
están pasando cosas preocupantes, pero también con lápiz fino, ¿no es cierto? Hay que mirar todo con rayos X. Eh, la siguiente pregunta es la de Ricardo, ¿no? Gerardi, que dice, bueno, se viene la inteligencia artificial, si es tan difícil, si interpreté bien la pregunta, Ricardo, si es tan difícil como lo es para el Estado, para la justicia, fiscalizar las rendiciones de cuentas de los partidos políticos en sus gastos, bueno, la inteligencia artificial puede ¿Terminaste? ayudar. Sí, es cierto, pero acá hay un problema, me parece que es anterior a ese, y después estoy de acuerdo en usar las herramientas de inteligencia artificial, que es que la normativa les exige muy poco a los partidos. Entonces, si vos mirás los informes, las rendiciones, ¿no?, que tienen que hacer los partidos después de cada campaña, tiene 3 renglones. O sea, es una tablita que tiene 3 renglones. ¿Cuánto recibió del Estado? ¿Cuánto recibió privado? ¿Cuánto gastó? Se acabó. Y entonces los jueces, ¿qué hacen? Bueno, mira, hay 600 partidos políticos en la Argentina y hay pocos jueces con competencia electoral. Los jueces miran más o menos el número de lo que dice que recibió y de lo que dice que gastó, más o menos cierra, bueno, más o menos aprobado, alguna objeción, porque son muy desprolijos los informes de los partidos también, pero vamos arriba. Entonces, lo que creo yo que sería bueno es que primero se exigiera con mayor detalle los gastos que se gastaron en campaña, ¿no? Eh, y, y después, bueno, una vez que tenés más desglosado, se podría utilizar la inteligencia artificial para comparar eso con precios de mercado, bueno, no sé, infinidad de cosas que se nos pudieran ocurrir y que a mí no se me ocurren porque no soy ducho en estas cosas. Pero me parece que el problema amigable con la opacidad no está solamente en la instrumentación del control, sino en la calidad de la información que el sistema en general le está pidiendo a la política, o que la política se pide a sí misma. Y entonces vuelvo con mi argumento. Me parece que la política, generando estas sospechas y esta desconfianza en la ciudadanía, no se está dando cuenta del daño que se está haciendo a sí misma, no solamente a la democracia, ¿no? Porque si choca este señor, choca la calecita, bueno, no sé qué va a venir después. Yo entiendo que ya, si Milei es el presidente, es porque estamos, ya hemos raspado el fondo de la olla. Entonces, si después que viene, no sé. Entonces, creo que la política tendría que tomarse el problema un poco más en serio y ponerse unos pantalones un poquito más largos con este problema. Muchas Eh, gracias. no, al contrario, paso a la pregunta de Ricardo Carchoffi. Sí, no tengo una respuesta, Ricardo, porque efectivamente, bueno, siempre que hay un blanqueo, ¿no es cierto?, aparece esta cuestión de, bueno, ¿cuáles son los incentivos para pagar los impuestos, ¿no? Eh, y bueno, vos lo planteás en términos de una connivencia, ¿no?, de la política con el sector público, que nadie acá se chupa el dedo y seguramente existe, pero no sé si es solamente para conversar el tema. No te estoy dando, Ricardo, una respuesta, ¿eh? Soy consciente de eso, pero para conversar y después seguirla con un café. Pero en la cuestión de la connivencia, es decir, de la corrupción que pueda existir en el diseño de los blanqueos, yo tengo para mí que no es solo un problema de corrupción, aunque, insisto, mm, me parece bastante plausible y intuitivo que hay un problema de corrupción ahí, sobre todo en el diseño de los blanqueos.
pero seguramente, y vos como gran economista, etcétera, podés tener también un diagnóstico más económico, independientemente de, ¿no? de la connivencia, que tiene que ver de nuevo con la capacidad estatal de la recaudación, de la extracción impositiva, etcétera, etcétera, pero realmente no tengo una respuesta. Eh, Diego plantea, bueno, una cosa que es cierta desde mi punto de vista, que es, bueno, en la época en la que, voy a ser un poco provocativo, en la época en la que existían los partidos políticos y en la época en la que existían las plataformas electorales, esto funcionaba un poco como un canal eh, de control, ¿no? O de rendición de cuentas. ¿Por qué? Y bueno, porque los votantes, los ciudadanos, podían ir haciendo un aprendizaje, ¿no es cierto? De qué es lo que hace en repetidos turnos el partido A, qué es lo que hace el partido B, qué es lo que hace el candidato C, o qué es lo que hace la agrupación X, no sé. Y entonces, bueno, aquellos buenos viejos tiempos en los que había, digamos, recursos colectivos que podrían de alguna forma, no digo equilibrar, pero contrarrestar un poco el poder pornográfico del dinero que tiene el dinero ahora, ¿no? Si recursos colectivos, no sé, una or- orientación de acciones de los políticos que estuviera enmarcada ideológicamente o programáticamente o republicanamente o no sé, algún tipo de identificación o recursos que no fuera todo, digamos, la bestialidad del financiamiento que estamos viendo en estos días de manera espantosa, ¿no? Eh, pero, y yo estoy de acuerdo, pero eh, me parece que eso no va a volver, eh, muy a nuestro pesar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la UCR es un partido de 130 años que se sentía más cómodo en ese esquema y ahora en toda esta historia de las redes, de los auges eh, de la polarización y de los estilos de comunicación que existen ahora y del formato de los partidos y de los liderazgos incuestionables que existen ahora, no es nuestro mundo, no es nuestro mundo, pero es el mundo que nos está pasando por arriba un poco. Eh, entonces, que los partidos vuelvan a hacer eso sería un gran deseo y una gran ilusión, pero me parece que siendo realistas eso no va a ocurrir. Eh, bueno, hay algunos países en los que todavía eso funciona. Bueno, sí, pero porque todavía no se les rompió. El otro día un colega en una conversación, alguien mencionó, bueno, pero en Uruguay, ¿no es cierto? Todavía gran parte de esto. Y un colega dijo, bueno, sí, pero Uruguay no es un modelo. Uruguay es un museo. ¿No? Es la exposición de algo que ya no existe en el mundo. Y están, ¿no? Vienen a la uruguaya los 11 colgados del travesaño para tratar de que no les entren los goles de las tendencias actuales. Entonces me parece que eso también genera un desafío importante eh, que hay que tener en cuenta y no solo enojarse con eso porque todos nos indignamos, pero con la indignación sola me parece que no vamos a ningún lado. Y finalmente, Pablo pregunta qué me parece qué me parecen los sistemas en los que la política se financia solamente con aportes privados, ¿no es cierto? Bueno, a mí me parece un espanto eso, Pablo. ¿Por qué? Porque eh, el, el dinero es uno de los
el poder del dinero, uno de los principales archienemigos históricos de la democracia. La democracia está fundada sobre la idea que todos los votos valen uno y entonces todos tenemos la misma capacidad de incidir sobre el destino común. Y cuando aparece el poder del dinero, obviamente genera una influencia totalmente desbalanceada que desequilibra el funcionamiento de todo el sistema hasta, y esto es una crítica válida de izquierda, me parece, hasta volverlo un sistema irreconocible, ¿no? Entonces se inventan los de Estados Unidos, los PACs, cuando regulan los PACs, ¿no? Inventan los super PACs para que el candidato junte millones de dólares porque lo que es caro son los spots o los espacios en televisión, sobre todo, ¿no? En redes aparentemente no son tan caros, pero históricamente este problema o el abordaje académico, intelectual del problema es que hace falta juntar muchísimo dinero porque es cara la publicidad en las campañas. Entonces, bueno, si vos distribuís con un sistema mixto espacios gratuitos, eh, bueno, ese problema no lo tenés tan bestialmente. Vas a tener, bueno, los partidos pobres van a tener unos spots como los que estamos viendo ahora en campaña, que son reberretas, y bueno, los que consiguen plata tienen spots un poco más producidos y que pueden tener más impacto. Bueno, ok, bueno, me parece una diferencia, no es exacta, no es equitativo, pero relativamente tolerable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esa inequidad. Tampoco, tampoco me parece que es justo que los partidos chiquititos, muchos de los cuales son sellos de goma, tengan exactamente las mismas oportunidades de hacer campaña que los partidos que tienen mucha más gente a la que llegar o que tienen 130 años de historia, porque si no, es un chiste, ¿no es cierto? Un sello de goma que tiene exactamente los mismos recursos que una organización de más de 100 años, cuando se sabe que la democracia necesita partidos arraigados en la sociedad para funcionar mejor, me parecería un extremo injusto. Pero ciertos niveles de equidad para la difusión de las ideas y para que las elecciones sean más o menos equitativas y con fair play, me parece lógico y razonable. Entonces, eh, mm, a mí no me parece mal que haya un espacio para juntar dinero privado, porque en todo caso un partido junta más dinero privado en parte porque tiene una organización mejor, por ejemplo. Eh, o por- o- pero la financiación estatal impone una base de equidad que es fundamental, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en La Libertad Avanza, que es el partido que habla, como sabemos, pestes del Estado y del financiamiento privado para cualquier cosa. En el reporte que hizo, en su informe de los gastos de campaña, ¿no? En la elección de Milei 2023, ¿qué porcentaje de aportes privados declaró? 7%. El 93% de los gastos de campaña de La Libertad Avanza, que es el extremo, el epítome del desprecio del Estado, y que el Estado se tiene que hacer, y que los privados se tienen que hacer cargo de todo, bueno, consiguieron 7% del sector privado y el 93% se financiaron con recursos estatales. Entonces hay todo detrás de esto, ¿no es cierto? Hay principios generales que hay que tener en cuenta, pero también hay una gran hipocresía y una puesta en escena en muchas cosas que, insisto, nadie se chupa el dedo y sabemos que en política todos son pícaros, ¿no? Eh, pero lo que es preocupante es cuando la picardía conspira o va directo de frente contra algunos elementos esenciales que sustentan al propio régimen. Perfecto, muchas gracias. Tenemos dos preguntas más
hechas por mensaje. Te pido, Martín, que seas muy concreto. Ok. Sergio dice, además de de la normativa vigente y de la clase política existente, ¿no crees que la ciudadanía tiene una gran tolerancia a la opacidad? ¿No existe una oportunidad de mejora en la educación y la práctica cívica? Eh, Luego, Luis María pregunta, ¿qué países tendríamos que ver como ejemplos en lo que hace al financiamiento de la política? Bueno, brevísimo, brevísimo, Agustín. ¿La ciudadanía es demasiado tolerante? Sí, por supuesto. Bueno, no es acá una cuestión de toda la culpa es de la política, que tiene una gran culpa. La ciudadanía en esto es hiper recontra cómplice. Eh, por eso me parece importante, bueno, el trabajo de asociaciones, de la sociedad civil, pero también el trabajo de ejemplo y de pedagogía, decía Alfonsín, ¿no? De la pedagogía que los partidos políticos tienen que seguir tratando de hacer respecto de todos estos problemas. Si los partidos y la política no se preocupan por este tema, porque son los que, yo soy, insisto, si fuera sociólogo pensaría más en términos de la sociedad, pero como soy politólogo, creo que la política explica muchas cosas. Y entonces el liderazgo de la política yo considero que es importantísimo para también generar conciencia sobre estos temas. Obviamente, no todos los partidos tienen las ganas, ni la vocación, ni la convicción de preocuparse por estos temas, ni mucho menos hacer pedagogía, ¿no? Ya sabemos a quiénes nos estamos refiriendo. Eh, pero bueno, pero hay otros partidos que sí, y ese es el lugar que tienen en la sociedad, y ese es el lugar reconocido que tienen en la sociedad. Entonces, si esos partidos, como nosotros, eh, eh, dejamos de hablar de ese tema. Yo creo que eso es un problema. Sí, la corrupción, perdón, la ciudadanía no es un coro de ángeles, pero a la ciudadanía eh, hay que militarla, porque la ciudadanía sin liderazgo es muy difícil que tenga las cosas claras, ¿no? En la ciudadanía sin liderazgo político, bueno, hay intereses particulares, hay algunos movimientos de ciudadanía interesantes, Poder Ciudadano, espectacular, pero eso no es suficiente, no es suficiente. Bueno, puede molestar un poco, pero mm, la cosa tiene que ir por otro lado. Y ejemplos, eh, Los, bueno, es medio eh, una, es medio una obviedad, pero en términos de control y de exigencia de rendición de cuentas de los gastos, los alemanes son siempre número uno, ¿no? Entonces tienen que tener, hasta organizan una charla y me tenés que traer que cada uno de los que fueron a la charla, por ejemplo, todos los que estamos acá en el Zoom, tienen que firmar o mandar un mail certificado diciendo que efectivamente asistieron y que las charlas de la Fundación Alem no son un dibujo y que efectivamente se hacen. Bueno, a lo mejor es un extremo, ¿no? Eh, pero hay cosas, no sé si un modelo completo, porque cada país tiene sus particularidades, pero hay elementos que se pueden incorporar. Y un poco, y el punto que yo quería hacer antes, que es un poco más de exigencia, eso se podría aprender de los alemanes, aunque tiene un sistema bastante restrictivo de lo privado, ¿no es cierto? Pero bueno, eso para decir que no, un modelo así para comprar llave en mano y con moño arriba, yo no lo tengo. Bueno, muy bien, muchas gracias Martín, muchas Al gracias a contrario. todos. Ahora en un rato vamos a subir este video
a YouTube, al canal de YouTube de la Fundación, que aparte los invitamos a ver las otras charlas que siempre subimos. Ha sido una larga y fructífera jornada, nos podemos ir contentos y vamos a seguir luchando por la honestidad, la transparencia y para tener una mejor democracia, como siempre digo, adelante radicales. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Muy bien, Martín. Felicitaciones.